Bueno, buenas noches. Aún no hay nadie, ningún estudiante que haya llegado, así que estamos acá. Hoy nos acompaña Sol de la agencia. Y bueno, vamos a continuar con nuestro módulo. Hoy es nuestra última clase sincrónica. Voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve bien. Marta y Sol. Sí, sí se ve. Bueno, como les decía, hoy es nuestra última clase sincrónica. Ya vamos llegando al final del recorrido de nuestro módulo de inteligencia artificial aplicada a investigación y docencia. Para el encuentro de hoy pensamos cuatro momentos. Un primer momento vinculado a la presentación de los avances del trabajo final que, que tenían que ir subiendo a la plataforma. Ahí con Martina estuvimos viendo que algunos ya compartieron sus avances. Habíamos pensado una instancia de plenario, pero bueno, no tenemos hoy estudiantes activos, así que probablemente esa parte solamente quizás la comentemos con Martina y Sí. pasemos directamente al bloque 3 y 4. En el bloque 3 vamos a terminar de trabajar algunas cuestiones vinculadas a la IA en docencia. Y por último, una pata que nos quedó pendiente es el trabajo de IA en investigación. Eh, Vamos a hacer como un breve repaso de lo que venimos trabajando desde el principio del módulo. Eh, Ustedes tienen disponible cada una de las clases escritas y también los power de las clases que se los vamos a dejar en el aula virtual como repositorio. También tienen los textos con los que estuvimos trabajando y les vamos a dejar la bibliografía adjunta. Lo que tenemos acá es como un repaso muy rápido, una síntesis de los contenidos temáticos de la clase uno, 2 y 3. Comenzamos trabajando en esta relación entre el aprendizaje y la investigación, perdón, y la inteligencia artificial, y cómo conceptualizábamos, particularmente desde este módulo, al aprendizaje activo, y cómo se piensa en la relación con la tecnología y la inteligencia artificial, desde estos modelos que fuimos recuperando, que tienen que ver con modelos vinculados a la transparencia, a la documentación y al denominado TPAC, que está vinculado a este complejo pedagógico, tecnológico de conocimiento, ¿no? Precisamos particularmente en nuestro último encuentro sincrónico y en la clase asincrónica en esta idea de convertirnos en editores críticos eh, de la inteligencia artificial y particularmente en el uso de las notas metodológicas que creemos que es el núcleo, el centro de este módulo, ¿no? De qué manera construir material en asistencia con las inteligencias artificiales y el uso ético que les podemos dar, ya sea en investigación o en docencia, eh, y en línea con eso, cómo la nota metodológica nos permite reponer algo de ese proceso. Entonces, vamos a continuar un poco trabajando con eso en la clase de hoy. Y por último, acá tenemos algunos criterios de evaluación que ya habíamos visto también en la clase asincrónica, los criterios de evaluación de los outputs de las inteligencias artificiales, ¿no? Que tienen que ver con este proceso de edición crítica. Bien. Bueno, Martina, si te parece, podemos avanzar Sí, en esta puesta en común sin estudiantes. Lo ideal hubiese sido lo que pensamos con Martina y que veníamos hablando con Sol también de agencia, es que nosotros programamos estos encuentros sincrónicos en modalidad taller. Entonces, nada, diagramamos esos tiempos pensando en la producción colectiva in situ en este momento. Pero bueno, como no tenemos estudiantes, vamos a dejar esta clase grabada, más expositiva si se quiere, pero no queremos dejar de recuperar algunos aportes que hicieron en el aula virtual.
Acá lo que tenemos son las consignas que también ya habíamos compartido. Y bueno, Martina, no sé si querés compartir algo Comento un poco. de lo Sí. del aula virtual. Hasta el momento, hasta hoy a la tarde, teníamos 4 intervenciones de Cristina, Marcela, Nora y Laura. No voy a ir en cada uno, sino que voy a plantear algunas cosas generales a tener en cuenta para la elaboración de este trabajo final, ¿no? Por ejemplo, utilizaron instrumentos de evaluación, hubo también una secuencia didáctica. Bueno, fue variado, fueron variadas las producciones. Sí, hay algunas cositas a tener en cuenta, como por ejemplo, si planteo que le pedí a la inteligencia artificial una rúbrica de evaluación, que esté presente esa rúbrica de evaluación. Lo mismo si tuve un primer resultado, ¿no? Con esa inteligencia artificial, bueno, hay que ponerlo para que nosotros podamos evaluar que nada, ese prompt coincide con lo que después eh, sucedió, ¿no? Con lo que después se puso en ese trabajo. Después, esto es importante cuando vamos a citar lo que la inteligencia artificial nos termina dando o la fuente que nosotros vamos a utilizar para la construcción con esa inteligencia, lo pongamos en anexos. Eso es importante para que no se pierda qué es producción de ustedes, cuál fue la intervención de la IA y esta ida y vuelta con esa inteligencia, ¿sí? Porque si no queda confuso en la redacción del trabajo. Después, es importante poner el output, como decía, ¿no? Como bueno, ese primer prompt, ese primer resultado, cómo nosotros lo fuimos cambiando, para que nosotros podamos también analizar junto a ustedes todo lo que es los sesgos, la coherencia, bueno, la pertinencia que tenga eso con el tema que ustedes proponen y demás. Y después hay que especificar los sesgos, ¿sí? Si ponemos, ¿tiene sesgos? Bueno, ¿cuáles? De autores, de criterios pedagógicos, de criterios didácticos. Eso es importante, ¿sí? Sobre todo para la nota metodológica. Y en algunas intervenciones, voy a retomar la de Laura en este caso particular, hubo un trabajo reflexivo interesante, ¿no? Como, bueno, ¿qué me sucedió a mí con este trabajo? ¿Qué me di cuenta de la inteligencia artificial y el trabajo con ella? ¿No? Me parece que eso es algo a destacar, porque justamente la idea de la nota metodológica es que podamos hacer ese salto reflexivo de, bueno, cómo hacemos uso de la inteligencia, ética y profesionalmente, ¿no? Entonces me parece interesante retomar eso. Estos son como algunos criterios generales, pero eso, tenemos 4, así que esperamos que se vayan sumando más avances. Bien, habíamos dejado como tiempo para la presentación de ese primer avance de Sí, trabajo final hasta el 17. De mañana. todas maneras, quienes no lo lleguen a hacer, entréguenlo. Nosotros no cerramos la casilla, la asignación de tarea, así que pueden entregarlo, no pasa nada si lo entregan tarde. La idea de esto era que nosotros podamos darles un feedback previo a la entrega final del trabajo. Por eso nos interesaba particularmente la presentación de ustedes y la presencia también en el encuentro. Y en esto que comparte Martina es importante destacar que para la nota metodológica necesitamos sí o sí que ustedes repongan en el trabajo eh, el prompt literal que utilizaron, o sea, qué es lo que le piden a la IA, qué es lo que la IA les genera, les entrega como output, como salida, y qué modificaciones les van a ir haciendo, ¿no? Esto que se Ujú, detalla acá en la consigna. Y que los recursos que pueden realizar son estos planteados en el punto uno, ¿no? La secuencia didáctica, como habíamos dicho, que puede tener como máximo 3 clases. Esto lo pensamos así con Martina para que no se haga tan extenso, porque sabemos que una secuencia didáctica de más de 3 clases por ahí lleva mucha otra extensión, ¿no? eh, un instrumento de evaluación que puede ser un examen, una base de preguntas sobre una temática en particular, una rúbrica de evaluación. El otro recurso es una guía de trabajo para los estudiantes, o sea, un recurso que puede ser eh, visual o escrito,
Y también pensamos en un instrumento de investigación. Si hay alguna de las personas que participa del módulo que está en algún proceso de investigación, que trabaja en investigación o que está interesada en realizar alguna investigación, tiene un objetivo, está trabajando en un proyecto, bueno, que pueda elaborar un instrumento asistido por alguna inteligencia artificial. Y en esto también habíamos dejado planteado que tienen la libertad de utilizar cualquier IA generativa, ya sea Claude, ChatGPT, Notebook LM, Gemini, cualquiera de las disponibles, siempre y cuando Sí, pongan y consignen cuál utilizar. Sí, Martín. eso también, sí, porfa. Nosotros sabemos que esto es un avance, pero bueno, no se olviden en el trabajo final citar la inteligencia porque en algunos no estuvo. Bien. ¿Cuál es la finalidad de hacer esto? Que lo que ustedes produzcan pueda ser replicado de alguna manera, que ustedes nos puedan dar esas coordenadas a través de las cuales construyeron este material. Eh, y por supuesto, lo que también vamos a valorar es la edición crítica que ustedes van a hacer. Cuáles son las revisiones que le hacen a ese material, las devoluciones que le hacen a la IA y cuál es el producto final al que llega, ¿no? Entonces, la nota metodológica debería darnos ese panorama desde el inicio, qué le solicitaron a la inteligencia generativa y finalmente cuál es el resultado que puede ser utilizado en términos prácticos, pensando en su tarea docente o investigativa, que pueden llevar adelante. ¿Ok? Como les decíamos la otra vez, por ejemplo, las fichas de cátedra de este módulo que ustedes tienen disponibles fueron creadas de esta manera, ¿no? Y de hecho nosotros consignamos en cada una de las fichas la cita, no la cita de autoría, sino la nota metodológica de cómo de que en realidad no es una nota metodológica, es una aclaración en nota al pie, que es lo que últimamente se está utilizando en términos de recomendaciones éticas cuando producimos un material con asistencia de ella. ¿Bien? Bueno, entonces queda eso. Y luego quedó otros recursos que puedan ser de su interés y que se les ocurran que puedan ser generados con IA. En el último encuentro habíamos hablado, por ejemplo, de adecuaciones curriculares para personas con discapacidad. Ese puede ser un recurso bueno para trabajar en este trabajo. Sí, también habíamos mencionado los informes, la elaboración de informes, de situaciones escolares, no solo vinculadas a discapacidades. Totalmente. Entonces, en función de la demanda que ustedes también tengan y de su expertise disciplinar o su ámbito de trabajo, pueden elegir por alguna de estas líneas para hacer el trabajo final. Bien. Bueno, esto es lo que teníamos para compartirles en relación al trabajo final. Eh, Así que si tienen alguna duda, nos pueden escribir por el aula virtual, donde va a quedar ahí abierto ese canal de intercambio. Recordarles que también tenemos el foro de consultas permanente, donde pueden escribir la duda que tengan sobre esto, sobre el trabajo final o sobre alguno de los trabajos previos del módulo y le puede servir a otros compañeros, compañeras. Bueno, esto era el plenario. Y ahora vamos a ir con algunas precisiones, como les decía recién, sobre la docencia y el uso de la inteligencia artificial. Ahí, ¿se está viendo bien? Sí, se me achicó la pantalla. Bien. Bueno, lo que recuperamos para esta clase son algunas investigaciones que recopilan experiencias de utilización de inteligencias artificiales en docencia y el otro bloque va a ser en investigación. Nosotros venimos trabajando en las clases anteriores ya en esto de el uso ético en docencia, la producción de materiales para la enseñanza y el aprendizaje. Y acá recopilamos dos trabajos de investigación. Este trabajo en particular es en México, donde hacen una recopilación eh, de producciones científicas
que trabajan en este cruce, ¿no? Entre la pedagogía y la inteligencia artificial. Y ahí los autores y autoras van a hablar de algunos beneficios, pero dan cuenta también de las limitaciones que esto tiene. Que de alguna manera lo fuimos viendo cuando veíamos los sesgos, las alucinaciones, pero acá van a hablar de algunas limitaciones particulares que tienen que ver con los contextos educativos en los que estamos inmersos, en particular en Latinoamérica. Y una de esas limitaciones es la brecha digital y la infraestructura insuficiente, ¿no? Nosotros venimos hablando de, bueno, de cómo generar estos contenidos, de cómo utilizar los prompts, pero muchas veces si no tenemos los dispositivos o el acceso, por ejemplo, a Internet, a la conectividad o a estos dispositivos electrónicos, desde ya que es difícil hablar de uso de inteligencia artificial en educación, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones centrales que marcan estos trabajos. Por otro lado, una de las debilidades que marcan los autores es la formación docente fragmentada o sin criterios claros sobre la utilización de la IA. Y por otro lado, los riesgos éticos en esta utilización, ¿no? Justamente uno de los ejes que venimos trabajando en el módulo es, bueno, cómo producir un uso ético de la inteligencia artificial en estos espacios. Bien, después tenemos otro de los trabajos que también hace una investigación más empírica, entrevistando a docentes que utilizan la inteligencia artificial y generan una serie de recomendaciones sobre el uso de IA en educación, ¿no? Vuelven a coincidir en la necesidad de fortalecer la capacitación docente, en programas de acompañamiento tecnológico, en particular para docentes y para instituciones educativas, eh, y en la necesidad de estudios que sean longitudinales, o sea, a largo plazo, eh, para observar el impacto real que tiene el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo, el desempeño y en la enseñanza y aprendizaje, tanto para docentes como para estudiantes, ¿no? Bien, acá tenemos una recopilación de varios trabajos donde los autores dan cuenta de cuáles son los usos más frecuentes, por lo menos hasta 2024 y 2025. Como decíamos en la clase anterior, las tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial generativa cambian semana a semana, ¿no? Pero por lo menos hasta el año pasado, una de las formas más utilizadas era la búsqueda de información y lluvia de ideas, que en general es como la primera línea o lo que primero se hace, ¿no? Es buscar información a través de la inteligencia artificial. Nosotros ya veíamos que eso tiene algunas dificultades o podemos encontrarnos con algunos sesgos. El trabajo que teníamos para el primer foro que tuvimos en el módulo justamente apuntaba a eso. Les habíamos pedido que buscaran un concepto de su campo o su expertise disciplinar y en base a eso que identificaran algunos sesgos o faltas, y ahí una de las conclusiones a las que habíamos llegado en el encuentro anterior era la necesidad de la contextualización, que después lo vimos con el prompteo, con la necesidad de generar prompts específicos, que, bueno, cada vez que le pedimos información necesitamos especificarle en qué contexto, para quiénes, dónde, cuándo y cómo queremos esa información, ¿no? Eh, Luego, otra de las formas más utilizadas es la generación de recursos, actividades y guías de lectura, que es lo que les estamos pidiendo para esta segunda eh, actividad, pero con los criterios éticos y de la nota metodológica que les solicitamos. Por otro lado, apoyo a la planificación curricular y secuencias didácticas, borradores de retroalimentación, creación de rúbricas y bancos de preguntas para seleccionar y editar, ¿no? Que es esto que veíamos la otra vez, como los modos de evaluación o las formas en las que podemos utilizar la guía para la métrica educativa y la evaluación. Bien, y por último tenemos algunos principios orientadores generales para, para estos usos, ¿no? Y acá esto está relacionado íntimamente con esta posición que nosotros planteábamos
en cómo comprendemos al aprendizaje eh, y qué pasa cuando no hacemos una lectura y un uso crítico de las inteligencias artificiales aplicadas en el aula y en la enseñanza y aprendizaje. Eh, la IA, por ejemplo, no puede reemplazar al docente, que eso es como una cuestión central, que no tiene capacidad de comprensión real, sino que es un modelo de lenguaje. Nosotros veíamos en la clase asincrónica esta idea del loro estocástico, escolástico, perdón, eh, y también lo habían visto creo que en filosofía con el profe Héctor en el módulo anterior, de que es un modelo de lenguaje que utiliza eh, las palabras no en términos de su significado, sino por asociación. Entonces ahí es necesario de nuevo contextualizar y pensar al aprendizaje en términos de experiencias significativas y transformadoras, ¿no? Entonces ahí el rol docente se vuelve central en el uso de la inteligencia artificial como un mediador entre la tecnología y estudiantes. Entonces vamos a decir que el docente siempre verifica, contextualiza y es quien firma el producto. Y ahora vamos a ver cuando veamos inteligencia artificial e investigación, que esto de la firma de producto ha sido un problema, que en el último tiempo también hemos aprendido de, bueno, de quién es la autoría, es de la inteligencia artificial, es de la persona que investiga. Nosotros podemos dar cuenta de que utilizamos la inteligencia artificial, pero eso no quiere decir que la IA es la autora de lo que estamos produciendo, ¿no? De todas maneras, Ahí, esto no es algo que sí. está cerrado, sino que hay debates actuales sobre esto. Sí, Martín. Sobre esto, Carlos quería hacer un comentario. Justo hay dos intervenciones que hicimos durante este último trabajo de la nota metodológica, que hay dos estudiantes, como mencionaba, que hicieron este En tu, proceso de decir, espera, se está se viendo está tu proyectando, pantalla. Carlos. Vamos. Estaba justo googleando esta idea del loro estocástico. Ok. Listo. Bien. Bueno, estos dos estudiantes hicieron este análisis, ¿no? Bueno, la IA no tiene mi formación, no tiene todo el trabajo del contexto de ese aula, ¿no? Como se ha hecho ese trabajo reflexivo en algunas de las intervenciones sobre esto, ¿no? Como, bueno, yo soy el docente que está, que puede contextualizar, que puede comprender la situación del estudiante, un diagnóstico, la institución, ¿no? Como eh, eso me pareció interesante destacarlo justo con esto porque tiene que ver con eso, ¿no? Con el uso que hacemos de la inteligencia artificial. Buenísimo. Bien. Y una de las últimas recomendaciones que generan estas investigaciones y autores es la necesidad de evitar esta datificación que llaman o el solucionismo tecnológico. Pensar que la inteligencia artificial o la tecnología viene a saldar deudas históricas que tenemos en la educación o a resolver problemas eh, vinculados a la educación o a la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Que por momentos puede aparecer como esta esperanza en la inteligencia artificial y en la tecnología, pero lamentablemente los docentes vamos a seguir existiendo y mediando estos Sí, procesos de enseñanza y sí, o aprendizaje. también el miedo a la pérdida de ese rol, ¿no? Eh, Como bueno, que en algún momento puede no estar más y en realidad tiene que ver con esto, bueno, aparece la inteligencia, no nos niega, ¿no? Ujú. Bien. Después pienso que es un proceso que se repite en la historia, por lo menos de la tecnología, desde la invención o la masivización del Internet a esta parte. El Tal Encarta cual. pienso que puede haber sido como una de las Sí, primeras experiencias que pensaban esta idea de que desaparecía el rol docente. Totalmente. tal cual. Bueno, sí, por algo también el módulo 4.0, con la cuarta revolución, ¿no? Que son procesos históricos que nos llevan a preguntarnos un montón de cosas y luego vienen periodos de estabilización de alguna manera, ¿no? Eh, el Encarta, me hiciste acordar de nada, Sí, los primeros encuentros con las computadoras, ¿no? Quienes somos de los sí, 90, el Encarta era como la novedad.
Bueno, Em, pero esto, perdón, estas situaciones, ¿no? Permiten revisar también las funciones de la escuela, del docente, los objetivos, ¿no? Poder, para mí, nos permite como visionar, ¿no? Como proyectarnos, bueno, con esto que hacemos, con esto que sucede, para que la escuela no quede siempre detrás, ¿no? Corriendo detrás de la sociedad y la cultura, sino que se pueda ayornar realmente a lo que le sucede a los estudiantes, que no lo podemos negar, Totalmente. sobre todo en este contexto que en la provincia se está ahora pensando, ¿no? En el celular como herramienta pedagógica y demás. O sea, ahí también se viene una evaluación de esto, de cómo estamos usando los dispositivos en el aula, eh, cómo podemos enriquecer esa experiencia con la tecnología, no solo nosotros como educadores, sino también de los estudiantes. Totalmente. Bueno, algo de eso trabajaron en el módulo anterior de escuela y vida Claro. cotidiana. De, bueno, cómo son esas vinculaciones y qué es lo que aparece o acontece en el aula y qué hacemos los docentes ante eso, ¿no? Si lo Mm. negamos, o si lo criminalizamos, si se quiere, o lo integramos de alguna manera y habilitamos preguntas para que algo suceda en relación a eso. Eh, bueno, y por último, algunos autores recuperan esta idea de cómo incluir competencias docentes en la planificación educativa. Y acá, bueno, algunas cosas se repiten en relación a lo que venimos viendo ya en el módulo, y hay unas otras cositas que son nuevas, ¿no? Esto de que los docentes tenemos que trabajar en la evaluación y selección del material, que está vinculado a esta idea del editor crítico que venimos trabajando, eh, que tenemos que hacer una selección crítica de herramientas adecuadas al contexto. Por ejemplo, qué plataforma o qué inteligencia generativa utilizamos para determinado material, esto que decíamos recién. Bueno, cuando ustedes vayan a hacer el material que les pedimos para el trabajo final, ahí van a tener que tomar una decisión de cuál es la plataforma, la inteligencia artificial generativa que es más adecuada para eso que están queriendo llevar adelante, ¿no? Luego evaluar la calidad y confiabilidad de los datos generados, que de nuevo ahí siempre aparecen los sesgos y las alucinaciones, y bueno, para mitigar de alguna manera esos sesgos que nos da el algoritmo. Y por último, la importancia en el diseño de actividades, ¿no? Que nos permite personalizar el aprendizaje. En la clase anterior, de nuevo, surgía esta cuestión de eh, cómo la IA nos puede ayudar a generar adecuaciones para personas con discapacidad. Entonces, quizás nos permite personalizar el aprendizaje a ritmos y a necesidades eh, particulares. Y por último, pensar esta evaluación en educación, ¿no? Sí, creo que ahí también algo a tener en cuenta con el último diseño de actividades, ¿no? Y esta personalización del aprendizaje y la evaluación, también tener en cuenta la evaluación, cómo la vemos, ¿no? Sí, como algo, como un proceso formativo, como eh, una trayectoria continuada, ¿no? También eso nos permite en lo ético, digamos, en esto de mantener un criterio ético sobre el uso de la IA, pensaba en eso como, bueno, cómo podemos ir considerando esa forma de evaluar y a qué tipo de evaluaciones apuntamos, ¿no? En esto de para medir aprendizaje con precisión. Bueno, ahí también estaría bueno tener en cuenta a qué nos referimos con precisión, si consta de rúbricas, si estamos hablando de una evaluación reflexiva, bueno, eso, como para tener en cuenta los ejemplos, ¿no? Cómo Totalmente, personalizarlas en ese sentido. sí. Bueno, y ahí requiere como ese uso crítico también en definir cómo estamos entendiendo cada uno de esos conceptos y palabras, Tal ¿no? cual, Esto que dice más claro, implica la precisión en la evaluación, ¿no? En dónde vamos a focalizar. Eh, y eso tiene que ver con nuestro posicionamiento teórico, conceptual, y como hablábamos la otra vez, epistemológico, de cómo pensamos el conocimiento también. Que esa es una de las cuestiones centrales en esto de nuevo, parecemos loros repitiendo esto del editor crítico, pero básicamente ser un editor crítico implica ese posicionamiento epistemológico, de cómo pensamos el conocimiento, ¿no? No nos da lo mismo cualquier resultado que nos dé la IA. Eh, claro, porque
por ejemplo, hay muchos criterios de evaluación que propone la inteligencia artificial que son precisar la información. Y es como, bueno, sí, pero ¿qué es de esa información preciso que sepa el estudiante? Quiero que lo repita, que lo memorice o que lo pueda vincular con otra cosa. No es lo mismo comprender que precisar, no es lo mismo identificar que, no sé, señalar, ¿no? Como que hay una cuestión muy importante a tener en cuenta en la evaluación, sobre todo porque, bueno, es un documento que a los estudiantes les permite poder analizar su recorrido, bueno, cómo van, su proceso, y hay que ser claros con los criterios de evaluación, no solo porque tienen que ver con nuestro marco teórico y cómo encuadramos nuestra práctica, sino también porque, bueno, a los estudiantes les implica una revisión también, ¿no? Una autoevaluación de su proceso. Lo menciono esto particularmente porque al haber dispositivos de evaluación en las intervenciones tengan en cuenta esto en los criterios, ¿sí? Porque, bueno, eso, quizás hay algunos objetivos o criterios que contienen verbos que estaría bueno revisar, ¿no? Bueno, ¿qué me interesa del cuento? Si evalúo un cuento, bueno, me interesa que precise la información o que comprenda el mensaje del cuento, ¿no? Como para tener en cuenta. Totalmente. Y ahí me parece que está bueno tener en claro, en esto que decíamos de la contextualización para el prompteo, Ujú. para saber qué le pedimos a la IA, qué competencias y habilidades necesito evaluar o generar en Tal cual. estudiantes, ¿no? Porque no es solamente te tiro este texto, te tiro este cuento y necesito que me haga una evaluación de eso. Sí, la IA nos lo va a hacer, pero quizás nos pregunte datos sobre el cuento, no sé, leemos Ujú. Romeo y Julieta y no sé cómo se dio la relación entre Romeo y Julieta, porque múltiple choice. ¿Quién murió primero? ¿Qué querían los Claro, Capuletos? ¿No? Eh, pero si nosotros somos más precisos en eso y que le decimos, bueno, quiero que los estudiantes generen su, no sé, capacidad crítica o de hacerse preguntas sobre la propia historia, en este caso hablando de Romeo y Julieta, bueno, probablemente nos pueda generar otra, otra respuesta. ¿Eh? Pero eso es porque tenemos clara eh, el objetivo, la competencia que queremos generar claro. Bien, bueno, hasta acá entonces este pequeño bloque que queríamos traer para cerrar esto que habíamos iniciado en la primera clase que tiene que ver con el uso de la IA en la docencia. Y ahora vamos a entrar en algunas precisiones, como dice la placa, en investigación, que lo iniciamos ya en la clase asincrónica con la lectura que tenían. Ahí ustedes eh, tenían para leer un pequeño texto que en uno de los ejes hacía referencia a los usos éticos en investigación. Pero para hoy con Martina nos parecía importante hacer medio paso para atrás a eso, ¿no? Y empezar con esta pregunta de qué entendemos por investigar, qué es investigar. Hasta ahora, por lo menos en quienes conocimos y quienes se presentaron en el primer foro, no identificamos que haya personas que estén trabajando en investigación. La mayoría creo que eran docentes o personas que trabajaban en otros ámbitos. Entonces, nos parecía importante hacer esta breve contextualización eh, a vuelo de pájaro, ¿no? De qué entendemos por investigar. Cuando hablamos de la investigación científica, hablamos de un tipo de conocimiento que se produce de manera sistemática, fundamentada, rigurosa y a través de un método, que es el denominado y conocido método científico. Y para eso necesitamos generar datos, construir datos, eh, y particularmente en las ciencias sociales, esos son datos que forman parte de nuestra realidad social. Esa realidad social, depende del marco o el paradigma en el que nos paremos, es una realidad social construida, ¿no? Entonces, para ir a recopilar o construir datos, podemos acceder a través de diferentes técnicas de investigación, que pueden ser entrevistas, encuestas, grupos focales, no sé, observaciones participantes, análisis de fuentes secundarias, no sé, análisis de escritos temáticos. Y una de las particularidades en las ciencias sociales es que
nosotros podemos ser también sujetos de investigación, ¿no? U objetos de investigación, en ese doble juego que, que tienen las ciencias sociales y humanas. Eh, y que como investigadores e investigadoras siempre tenemos una posición. Como decíamos recién, en docencia tenemos una posición ética, epistemológica, eh, y, y de cómo concebimos a la educación, a la enseñanza y al aprendizaje. Eh, y en investigación nos pasa lo mismo. Partimos de presupuestos y lo importante es explicitar esos presupuestos eh, desde lo que partimos. Bueno, acá tenemos como, en términos muy esquemáticos, tres grandes paradigmas o formas de entender la investigación. Por un lado, la perspectiva más positivista, que va a buscar explicar causas, regularidades en procesos sociales. Otra perspectiva más interpretativa, comprensiva, que va a buscar comprender el sentido y los significados de las cosas en la realidad social. Y por último, un tercer paradigma que podríamos nominarlo como crítico transformador, ¿no? Que lo que propone es cuestionar, transformar estructuras de desigualdad y está mucho más vinculado a investigación, acción participativa, procesos de transformación social. ¿Bien? Bueno, esto se los vamos a dejar por si les interesa trabajar en algún recurso que esté vinculado a la investigación. En alguno de estos grandes paradigmas, por supuesto, si ustedes dentro de sus disciplinas tienen identificado alguna forma de investigación, algún enfoque, algún método, si trabajan en algún recurso, sería bueno también que lo precisen a esto, ¿no? Porque no es lo mismo que yo le diga a la IA, quiero hacer una investigación para saber si los chicos están aprendiendo o no, a que les diga, voy a hacer una investigación desde una perspectiva interpretativa, me interesa conocer datos cualitativos, ¿no? Precisar y contextualizar de la mayor, mayor modo posible desde dónde estoy pensando la investigación. Bien, y acá vamos a adentrarnos en eh, algunos estudios recientes sobre investigación y uso de la inteligencia artificial, ¿no? En general, varios autores coinciden en que existe una brecha, así como recién hablábamos de la brecha digital entre las personas que tienen acceso y aquellas que no, o instituciones o lugares donde no tenemos acceso a dispositivos digitales o a Internet. En este caso, en la investigación particularmente, existe una brecha temática entre las ciencias sociales y aquellas disciplinas vinculadas a la matemática, la ingeniería, la tecnología, ¿no? O sea que hay mucha más producción eh, vinculada a la inteligencia artificial, vinculada a estas disciplinas conocidas históricamente, entre muchas comillas, como las ciencias duras, ¿no? Y por otro lado, hay una brecha geográfica. Eh, en el último encuentro sincrónico hablábamos de, por ejemplo, el sur global y cómo a veces los saberes locales o de Latinoamérica o del sur global están subrepresentados. Y fíjense que lo que se viene observando en cuanto a la producción científica y, e inteligencia artificial es que se encuentra mayormente en Estados Unidos, China y América Latina parece subrepresentada, ¿no? Y Claro, por otro perdón, lado, toda sí, esta mirada colonial, eurocéntrica que hablábamos el encuentro anterior, tiene que ver con esto que decíamos también de los sesgos, ¿no? Acá se presenta como una brecha, pero también nos significa a nosotros un sesgo desde las fuentes, pero también desde cómo percibimos los conceptos. Eh, no sé, se me ocurre uno muy sencillo, pero la colonización fue un descubrimiento, fue un genocidio, ¿no? En su momento fue una discusión, bueno, qué nos significaba ese hecho histórico, ¿no? Y por lo que mencionas, entiendo que también se da en la investigación, ¿no? En esto de, bueno, en estas brechas, no solo nos significa no tener una fuente, sino que además cómo entendemos los conceptos. totalmente. Por ejemplo, si le preguntamos o le pedimos a alguna IA eh, información vinculada a la inteligencia artificial y la investigación, nos va a reportar y va a estar representada a Estados Unidos, China y no producciones locales.
que sí las hay en el último tiempo, pero siguen siendo subrepresentadas. O sea, eso quiere decir que no alcanzan el número que sí tienen estas otras geografías, ¿no? Y que también entiendo que la incorporación de la humanidad dentro del STEM. O sea, eh, hay una sigla nueva que es el STEM-H, que es la incorporación de lo científico, tecnológico, matemático. Bueno, lo humano también tiene que estar ahí metido y es algo que, o sea, como de vuelta por detrás, ¿no? Con un proceso ya avanzado, con un proceso ya desarrollado. Bueno, ahora hay que sumar las humanidades porque estaban ahí y había que acordarnos de que estaban. Algo tienen para decir en esto. Creo que esto de STEM-H, algo trabajaron en el módulo 1 de este núcleo, si no vi mal. Así que ahí tienen también para buscar. Eh, pero bueno, es interesante esto, ver cómo se da en el panorama global, ¿no? Y quiénes tienen ese lugar de enunciación, que bueno, desde la perspectiva, varias perspectivas de las ciencias sociales se ha estudiado, ¿no? Esto que decía Marty de la perspectiva de colonial y ahora con estas nuevas terminologías. Bueno, acá tenemos similar a los estudios que se hicieron en investigación, también estudios recientes, 2024-2025, algunas investigaciones empíricas que se han preguntado por, bueno, cómo es la utilización de la IA en la investigación. Recién veíamos cómo era en la docencia. Eh, Acá lo que hay que decir es que localmente, y particularmente en Argentina, casi es nula la producción en cuanto a esta pregunta, ¿no? De cómo se está utilizando la IA. Yo creo que porque recién estamos empezando a utilizarla o a preguntarnos por ello, ¿no? Y acá lo que aparece en principio es una adopción muy limitada en cuanto a la IA en la investigación y que aparece referida únicamente como, en principio, como el uso del ChatGPT y un desconocimiento generalizado de la herramienta. Y aparece de manera fuerte una tensión ética, que llaman los autores, ¿no? Que tiene que ver con este cuestionamiento que hacen los investigadores a utilizar la inteligencia artificial. Eh, y muchas personas, el 81% de este estudio que hicieron, reclaman eh, plataformas o inteligencias de detección de inteligencia artificial, ¿no? Que permita detectar el plagio en particular. Como veíamos la otra vez, esto de eh, no solo aparecen los sesgos y las alucinaciones en los outputs que nos da la IA, sino también muchas veces el plagio, que es información disponible en Internet no citada o mal citada, ¿no? Se ha estudiado que a veces la inteligencia artificial también genera bibliografía que no existe o le asigna a determinados autores conceptos que nunca dijeron ni elaboraron, ¿no? Bien, y en otra gran área, más del 90% del trabajo que hicieron estos investigadores dice que los docentes solicitan una regulación de la inteligencia artificial. O sea que empieza a aparecer como una preocupación, pero una preocupación por el uso ético y el mal uso de la inteligencia artificial. No por la utilización o lo que nos puede traer en términos novedosos a la investigación. Bien, y acá una cuestión central que tiene que ver con que la IA no reemplaza la capacidad humana de la investigación, por lo menos todavía no lo hace, eh, y de nuevo, que estas son máquinas reactivas o pueden pensarse como máquinas reactivas, que tienen memoria limitada, que no tienen una teoría de la mente todavía, y que tampoco, o que tienen una autoconciencia limitada, ¿no? Entonces esto es importante como tenerlo en consideración, que de nuevo volvemos a esta cuestión de que la IA no piensa, sino que genera datos en base a la gran base de datos que maneja. Bien, y acá llegamos a estos puntos fuertes serían, ¿no? Que son similares a los que veníamos viendo en
educación, que tienen que ver con este modelo que digamos del TPAC o el de revisión, documentación y análisis del material. Y acá los autores nos van a decir, bueno, necesitamos sí o sí una verificación humana, poder trazar esa información que solicitamos a la IA, y esto está relacionado con las notas metodológicas de las que hablábamos, y poder generar transparencia de esos datos, decir de qué manera la utilizamos a la inteligencia artificial, si es que la usamos en nuestras investigaciones, y en ese caso debería estar en un apartado metodológico, ¿no? O mencionada que se utilizó, cómo se utilizó y para qué se utilizó. Eh, de nuevo, este lugar de revisión y sí, de transparencia, básicamente. Bueno, acá lo que tenemos son unas placas que publicó hace poco la Biblioteca de la Universidad Nacional de San Martín, que sintetiza en realidad un artículo muy reciente que nos habla sobre la inteligencia artificial y la escritura académica asistida por inteligencia artificial. Y los autores dan una serie de recomendaciones éticas para eso, ¿no? Algo de esto tenían en la lectura para la clase asincrónica número 3. Y ahí teníamos como una serie de categorías de los usos éticos. En principio lo que los autores nos van a decir es que aparece esto del plagio no detectado, o sea que muchas veces la inteligencia artificial nos da output como si fuese sin citarlos o con citas erróneas, las alucinaciones y la fabricación de referencias. Esto que decíamos recién, aparece, no sé, Martina escribió en el 2025 un artículo sobre pedagogía, no sé, en Comodoro Rivadavia. Y capaz que no, que lo escribió en otro momento o no escribe sobre el tema o escribió algo parecido, pero la IA nos dice que escribió algo de eso, ¿no? Eh, y entonces acá vuelven a reiterar esta cuestión del plagio, las alucinaciones o las referencias inventadas, eh, y esta necesidad de la responsabilidad y la transparencia en el uso de los datos generados con IA. Bueno, este es como una viñeta que me gusta mucho porque aparece una persona con un hongo y le pregunta a la inteligencia artificial si ese hongo es comestible. Y en el segundo momento aparece la persona muerta y la IA le dice, tenías razón, ese hongo sí era venenoso. Siento mucho la confusión. ¿Te gustaría aprender más sobre los hongos venenosos? Bien, estoy explicando un meme, así que nada, me Creo que siento. igual, además de eso, o sea, como la IA entiende que es comestible porque efectivamente te lo puedes comer. Claro, Si nuestra pregunta no está bien planteada como es comestible y a mí no me va a pasar nada o pertenece al grupo de los hongos que puedo cocinar y comer sin ningún tipo, o sea, como digo, como en esto que decías recién de el en la contexto en el cual se usan las contextualización. palabras, exactamente, tal cual. Muy buena esa aclaración. Mira, yo no lo había pensado, solo estaba preocupado en explicar el meme. Pero es muy buena aclaración porque, claro, comestible es, después que te vayas a morir o no es otro tema. No hay Claro, en esto de falla. la elaboración del prompt, claro, tal cual. Ujú. Sí. Bueno, muchas letras hay acá. Esto se lo vamos a dejar. Básicamente es la síntesis de lo que tenían en la lectura para la clase anterior. Eh, esto sí me parece interesante tenerlo, ¿no? Eh, es como si fuese una especie de checklist, como una listita que hay que tener en cuenta a la hora de la escritura académica. Cuando escribimos a partir de investigaciones, información, datos que van a ser publicables, tenemos que hacernos como estas preguntas, ¿no? Si estas ideas centrales que estoy escribiendo eh, son interpretaciones y análisis críticos propios, si nos corresponden o le corresponden a otra persona, porque a veces la IA nos genera datos y que probablemente no son de nuestra autoría o de la autoría de la IA, sino
de otros investigadores o investigadoras, ¿no? Otra de las preguntas es si usé la inteligencia artificial de un modo que preserve mis propias competencias investigativas de escritura, y ahora vamos a ver que los autores en general, nadie coincide en que podemos delegar elaboración de informes o análisis de datos en nuestros procesos de investigación. Siempre ese es como el uso ético más problemático, podríamos decir, es como la red flag dentro de la escritura académica. Eh, bueno, por otro lado, hay cuestiones vinculadas a la precisión de contenidos. Si verificamos que todo el contenido son precisos, confiables y libres de sesgos, sobre todo las referencias. Y en estas investigaciones lo que se viene observando es que, sobre todo en los últimos 2 años, hay muchos papers, artículos académicos científicos con referencias inexactas o que no existen. Y eso es gracias a la inclusión de la IA. Entonces acá tenemos un problema de, como decíamos recién, hay pocas investigaciones sobre la IA aplicada al mundo académico e investigativo, pero por otro lado, esto evidencia de que se viene utilizando por lo menos hace un par de años, ¿no? Porque ya hay artículos académicos donde se puede observar, algunos lo llaman como los rastros de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, y de eso hay varios ejemplos. Han habido casos públicos de artículos científicos que se olvidaban de sacar el prompt o la respuesta que les daba la inteligencia artificial, entonces quedaban en el artículo, se publicaba y era un bochorno porque las personas en ningún momento habían dicho que utilizaron IA, pero aparecía como un prompt de conversación con uno de estos chatbots, de estos chats de IA, ¿no? Bueno, y por último la pregunta sobre la transparencia, ¿no? Si declaramos explícitamente que utilizamos la inteligencia artificial o no lo estamos haciendo. Bueno, y acá están estos 3 niveles que les decía de usos éticos que a nosotros nos parece como muy esclarecedor, porque es como una guía rápida y concreta para saber si estamos haciendo un buen uso o no, sobre todo en la escritura académica y en la investigación, ¿no? Entonces lo que nos dicen los autores es un nivel éticamente aceptable es cuando le pedimos correcciones gramaticales, cuestiones de legibilidad o de traducción. Muchas veces podemos utilizar la IA, por ejemplo, no sé, encontramos un texto en inglés, en francés o en otra lengua y necesitamos acceder, se lo copiamos y se lo pegamos o se lo cargamos en un archivo PDF y nos puede dar esa traducción. Por supuesto que hay que revisarla si es que vamos a utilizarla o vamos a utilizar alguna categoría, un concepto central, hay que revisar con varias fuentes. Pero en general son buenas en esto, ¿no? Eh, en estas competencias, podríamos decir, en estas acciones de corrección, de traducción y de pasar a lo legible. Luego viene un nivel 2 que sería en el semáforo el amarillo, que son aquellas actividades éticamente contingentes. Esto quiere decir que, bueno, tenemos que revisar con precisión si eso puede pasar un filtro ético y ahí pasa, o sea, se acrecienta nuestra función en términos de editores críticos, ¿no? Y esto tiene que ver con elaborar esquemas, hacer síntesis a partir de contenido propio que le subimos, o pedirle lluvia de ideas de determinada tarea o función en la que estemos trabajando, ¿no? Y ahí una de las condiciones a partir de este nivel es verificar que el producto refleje fielmente las ideas y no altere el argumento central de lo que queremos proponer, ¿no? Entonces ahí está de nuevo esta función de editor key. Y por último, la red flag, como se llama, que es el color rojo, cuando lo utilizamos para redactar textos desde cero, o sea, le tiro información y le digo escribirme un artículo científico, para revisar literatura, cuando tenemos que armar los antecedentes o el marco teórico de nuestros proyectos de investigación, para interpretar datos, por ejemplo, no sé, si hice encuestas, entrevistas, le cargo toda a la IA y le pido que me lo analice. Y ahí una de las cuestiones que marcan los autores es que la condición, en principio la recomendación es no delegar esto en la inteligencia artificial, y si lo hacemos que sea con la mayor precisión posible,
cuidando esta revisión crítica, ¿no? Por los riesgos que ya conocemos de alucinaciones, de sesgos eh, y de invento de referencia, ¿no? Sí, sobre Bueno, todo considerando lo que vimos anteriormente de la humanización de los textos académicos, ¿no? Humanizarlo implica justamente esto, la interpretación de esos hechos, de esos motivos, de lo que obtengamos de esas metodologías que usemos, ¿no? En el proceso de investigar. Eh, Justo aquello que hace a las ciencias sociales es esa interpretación del otro, de los otros, de los hechos. totalmente. Acá tenemos el cuadro que elaboran los autores del texto, traducido al español, ¿no? Porque escriben en inglés. Y me parece que está buenísimo como recurso porque para cada aplicación nos da una recomendación. O sea, qué es lo que tenemos que revisar si es que vamos a utilizarla, por ejemplo, para generar un esquema a partir del contenido que ya tenemos elaborado, ¿no? Entonces, en ese caso nos dicen asegurarnos de que el esquema generado por la IA se alinee específicamente con los requisitos de lo que estemos produciendo o de la revista si es que estamos apuntando a publicar en una revista, ¿no? En el caso de escribir un artículo en paper, ¿no? Bien, entonces hasta ahí tenemos estos criterios a considerar cuando hablamos de la producción científica y de los proyectos de investigación. Bueno, iba a decir hasta acá una pregunta, pero no tenemos estudiantes, entonces no puede haber preguntas. Pero acá pararíamos y diríamos, hasta acá hay alguna pregunta, alguna duda. Así que si tienen dudas o Bueno, preguntas, puede haber dudas en el foro de consultas. por eso, Si hasta acá quedó algo, bueno, lo pueden preguntar ahí, no hay problema. en el asincrónico. Sí, bueno, porque esto creo que es lo último que tiene que ver ya con políticas editoriales. Em, y algunas recomendaciones que están generando grandes editoriales académicas y motores de búsquedas sobre el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, en principio, fíjense que esto es algo que venimos viendo desde que empezamos a trabajar esto de la investigación, que es declarar el uso de la IA. Y esto casi todas las editoriales científicas coinciden en que hay que hacerlo, si se utiliza la IA, pero no hay que hacerlo declarando autoría a la IA o dándole autoría. Creo que fue en 2000, no sé si es 2022, que un artículo científico se hizo como muy famoso porque puso a ChatGPT como autor dentro de la lista de autores, ¿no? Eso fue muy criticado, hubo una discusión muy grande, finalmente se sacó y ya no se recomienda más poner las inteligencias artificiales como autores de producciones científicas, pero sí como una pequeña nota al pie, como esto que estamos trabajando de nota metodológica, sería como una nota, y lo que se recomienda es ponerlo en el apartado de metodología, el apartado de métodos, cuando en un artículo se dice cómo se produjo la investigación, bueno, en qué momento, cómo se usó y por qué se usó la IA. Y acá esta cuestión de que la responsabilidad de lo que se dice en una producción científica recae en los autores y no en la IA. Que la IA no es autora, no es autor de lo que se produce. Lo mismo sucede en el ámbito de la docencia, por eso tan importante de nuevo el rol de editoras críticos. Bueno, acá coinciden con este texto que veíamos recién, que solo se recomienda para mejorar el lenguaje y la redacción. Eh, y en esto también siempre, si la utilizamos para eso, siempre verificar que no hayan, como decíamos recién, huellas de la IA. En general, la IA, lo que se viene detectando últimamente, sobre todo en ChatGPT y en Claude, es que no están entrenadas en el uso del lenguaje español o castellano, entonces escriben muchas veces en estructuras anglosajonas. Entonces a veces es fácil identificar eh, nada, cuando está mal escrito y está mal escrito con inteligencia artificial, ¿no? Bueno, por último, verificar exactitud, validez y pertinencia. Eh,
algunas editoriales recomiendan incluir en la lista de fuentes y declarar que si la utilizaron existe riesgo de plagio, ¿no? Como poner una nota al pie. Otra de las recomendaciones es no alterar imágenes con IA, con inteligencia artificial, y en el caso de que se haga, que se explicite qué prompt se utilizó, ¿no? Para que eso tenga trazabilidad. Eh, bueno, y por último, esta cuestión que veníamos viendo también en educación, la necesidad de herramientas de detección de inteligencia artificial. Que esto viene siendo cada vez más difícil. Apenas surgieron estos grandes modelos de lenguaje, era un poco más sencillo identificar la inteligencia artificial, incluso habría programas donde uno le subía textos y te decía el porcentaje de IA que tenía la redacción, pero hoy es casi imposible identificar eso. Bueno, y acá tenemos como eh, como las principales herramientas que se pueden utilizar en cada una de las fases de los procesos de investigación, que si a alguno le interesa o quiere profundizar en la temática o explorar algunas de estas herramientas están a disposición, ¿no? En la búsqueda de información, en el diseño y las preguntas, en la recolección y análisis de datos y en la redacción y publicación. ¿Bien? Por supuesto, siempre teniendo en cuenta los criterios éticos para la escritura académica. Bueno, esto creo que ya, ya lo hemos hablado en Sí, ahí clases sobre la anteriores. protección de datos y la privacidad, habíamos hablado en el encuentro anterior sobre esto de si subo un informe de un estudiante o no. Bueno, acá sería lo mismo entiendo, con lo que le sugerimos a partir de las encuestas o las entrevistas realizadas a sujetos, ¿no? Como, bueno, cuidar también eso que remita a la subjetividad de alguien, que tiene que ver con lo privado, que nosotros no somos dueños de esos datos, ¿no? Que también es el lado ético, bueno, en el caso del informe de la docencia y en este caso el investigador, ¿no? Totalmente, porque todavía no sabemos muy bien a dónde van todos estos datos que le estamos entregando a estos grandes modelos de lenguaje. Entonces, una de las cuestiones centrales es jamás darle datos personales a la IA. En todo caso, si yo quiero que me revise un informe, en la clase anterior hablábamos de eso, concreto, esto que dice Marti, un informe para la escuela sobre un caso en particular de un chico o una chica, bueno, anonimizarlo, sacarle el nombre propio, sacarle el DNI, solo dejar los datos quizás, porque lo que yo quiero es que revise quizás la redacción, ¿no? Que eso sería un uso ético aceptable, que me revise la redacción y que se entienda eso que yo quiero decir. Y en ese caso, sí, condición, eliminar datos identificables. Sí. Bueno, y ahora, si tuviésemos estudiantes en este encuentro sincrónico, podríamos discutir estas preguntas. Pero, de nuevo, como dijo Martina, habilitamos a que si hay algunas reflexiones sobre esto, también las puedan hacer en el foro de consultas y comentarios. Esto de cómo integrar la IA sin que nos integre a nosotros. La primera clase asincrónica hablamos de esto, de cómo usar la IA, cómo trabajar con la IA y no a partir de la IA o que la IA nos hable por nosotros, ¿no? Y acá algunas de las pistas tienen que ver con la autonomía epistémica, esto que hablábamos recién, la visión crítica, la toma de decisiones por sobre eso que nos arroja la inteligencia artificial y qué pasa con las voces no representadas o los sesgos que tiene la inteligencia artificial. Otra de las preguntas es qué falta en la formación en IA que recibimos hasta ahora. Bueno, ustedes vienen haciendo un recorrido extenso y bastante novedoso, hay que decir también, porque como decíamos la otra vez, en esto estamos aprendiendo todos, todas, ¿eh? No, todavía no hay especialistas en inteligencia artificial porque esto se avanza día a día, ¿no? Como se modifica día a día. Eh, entonces ahí cómo trabajamos en esa perspectiva crítica y en la dimensión ética que requiere el trabajo con estos grandes modelos de lenguaje.
Y por último, y nos parecía como la más importante, que llevamos de todo esto a nuestra práctica profesional o nuestra práctica en instituciones o espacios de trabajo, ¿no? ¿Qué propuestas concretas, qué competencias podemos desarrollar o llevar a partir de esto que estuvimos trabajando en la formación docente o en la investigación? Y qué políticas institucionales podemos acordar sobre la utilización de la inteligencia artificial. Y el trabajo final del que hablábamos al principio un poco es un intento de acercarnos a eso, ¿no? De que la inteligencia artificial pueda ser utilizada de una manera ética en nuestra práctica profesional. Bueno, acá le dejamos la bibliografía de lo que estuvimos trabajando hoy. eh, y hasta acá llegamos. Voy Sí, a volver a decir deberíamos, si hay preguntas, pero no va a haber preguntas. Re pesado. deberíamos avisar el tema de la fecha de la entrega del trabajo final. Bien, Una vez subida la consigna, van a tener 2 semanas para trabajar en esa última actividad y luego, bueno, recibirán una devolución nuestra por ese medio, por la plataforma. perfecto. Pero la Bueno, consigna ya la tienen, así que sí. manos a Entonces, la obra nomás. 2 semanas se los vamos a dejar ahora a la consigna y a la fecha de entrega. Bien, no Sol, no sé si hay algún otro aviso o cuestión, ¿no? No, no, Perfecto. no hay problema. Bueno, Cierro la grabación. Perfecto. dale, Adiós. gracias.